Pues comencemos. Les presento mi pantalla y quisiera eh, que comenzáramos a una discusión, digamos, bastante sencilla, ¿no? Sobre qué entenderían o qué piensan que es lo tecnológico y cómo si se han acercado a a cómo la filosofía discute lo tecnológico, ¿vale? Porque no es exactamente lo mismo que como se discute, por ejemplo, bueno, no es que ni siquiera se discute, cómo se trabaja la cuestión tecnológica en las empresas, incluso en los movimientos políticos, ¿no? Los filósofos, cuando hablamos de tecnología, encontramos ciertos problemas bastante particulares sobre lo que es, y aparte de esta distinción técnica o tecnología, ¿vale? Que parece que es de broma, pero no, tiene un sentido porque la planteo así, ¿vale? Para esta clase. Pero sí me gustaría que me comentaran a grandes rasgos, si quieren, quien pueda, cómo conciben lo tecnológico o cómo han descubierto que algún filósofo trata de lo tecnológico. Porque normalmente en la facultad tenemos como una visión, eh, no sé, como muy del siglo XIX sobre lo tecnológico, ¿no? Esto lo voy a... ¿Catastrofista? ¿Perdón? ¿Catastrofista? Sí, bueno, de principio, ¿no? Sí, de principio un poco es esta postura, pero estas posturas vienen como sí, del pensamiento del siglo XIX, ¿no? Y son como ciertas posturas medio, vamos a decirlo, románticas o que vienen de la tradición romántica. Esto, en verdad, vamos a ir matizándolo durante el curso, pero lo quería enunciar. ¿Cómo conciben lo tecnológico? ¿Qué creen que es la tecnología? ¿Vale? No sé, pueden hablar, pueden escribir y podemos hacer un diálogo. En verdad es como de comienzo, ¿vale? ¿Alguien? Aparte de Jessica que dijo que catastrofista, no, casi etiquetando a quién va, no. Bueno, yo de lo Bueno, que estuve viendo de los enlaces y todo eso, me quedé como con estas dos opciones que da, ¿cómo se llama? Darío, no sé pronunciar su apellido, ajá, pero él, que la tecnología puede ser vista como una extensión del ser humano o como nosotros somos una extensión de la tecnología. Entonces me pareció, bueno, esa idea me pareció muy interesante porque la positiva, la parte positiva de la tecnología porque es ver a la tecnología como una herramienta para el ser humano en cualquier ámbito, ¿no? Ya uh-huh. sea en el ámbito social, en las comunicaciones, en la ingeniería, medicina, etcétera, etcétera. Ok, sí, ya señalaste dos problemas, por lo menos, que con lo que se trata o se ha tratado filosóficamente de caracterizar lo tecnológico o lo técnico, ¿vale? Habrá una discusión en algún momento sobre esto, no va a salir aquí, ¿vale? Pero no quisiera tomarlo ahorita. Es esta noción de instrumento, ¿no? O de herramienta, ¿no? La técnica o la tecnología es una herramienta del ser humano. Y por otro lado, esta idea de la extensión, ¿no? O un poco la prótesis, ¿no? Que esa es mucho más reciente. La idea de la herramienta o del instrumento es muy antigua, ¿no? Desde Platón, ¿no? Platón, si ustedes quieren discutirla, revisen en verdad eh, el Fedro, ¿no? Donde se El trata de sofista, caracterizar. ¿no? El sofista, vamos, todos los textos de Platón están pensando, sobre todo con el lenguaje como técnica, como herramienta, ¿vale? Como instrumento. Entonces ahí hay mucho donde cortar. Después Aristóteles, y vamos, la tradición sigue manteniendo esto, ¿vale? Una tradición muy fuerte. Y por otro lado está esta otra caracterización de que lo tecnológico es como una extensión, ¿no? Como que hay, mm, digamos, la computadora es una extensión de nosotros en términos de nuestro cerebro y nuestros ojos y nuestra comunicación, ¿vale? La televisión es una extensión de nosotros en términos de lo visible. La máquina de escribir es una extensión ¿vale? Los autos es una extensión de nuestra capacidad de movernos, ¿vale? Pero también es inverso, ¿vale? Porque es una ida y vuelta, que nosotros nos conformamos como prótesis de las máquinas y entonces hay, ¿vale? Ese es mucho más complejo, ese es mucho más del cyborg, ¿no? Que es una caracterización mucho más reciente, ¿no? Donde se trata de destruir la distinción entre máquina y corporalidad humana, ¿sí? Para tratar
de evitar ciertos problemas, ¿vale? Esos problemas los vamos a ir revisando aquí, pero son buenas esas caracterizaciones, ¿no? La idea de la extensión o de la prótesis y la idea del instrumento, ¿no? Que es una teoría en verdad bastante vieja, ¿sí? Y que sí ayuda, pero casi siempre es como introductoria, ¿no? Los filósofos de la tecnología lo utilizan como un lugar común para discutir lo tecnológico o discutir la técnica. ¿Por qué? Porque es muy fácil mostrar que lo tecnológico no es una herramienta de nosotros, no, digamos, no nos responde como nosotros querríamos que nos responda, ¿no? Hay mucha más complejidad en eso. Vale, son buenas formas. ¿Alguien más? Leonardo, Misael, si tienen alguna opinión, ¿no? Que les gustaría compartir, ¿no? Pues en algún momento la primera noción que tuve era cuando estaba en la prepa, leí algunos textos sobre el proceso de las máquinas y un libro que se llama no me acuerdo si es de Kropotkin, ¿no? O sea, como Ujú, el del apoyo mutuo, o no me acuerdo si es ese, y habla sobre el sí. proceso de las máquinas. Y después ya como estoy en mi tesis investigando sobre relaciones industriales y eso, un poco empecé a leer sobre Deleuze y sociedades cibernéticas y las máquinas y ese tipo de cuestiones. Como, Pero cómo, o sea, un poco avanzando, sí, porque es una línea de izquierda que es muy importante. Cuando hay una línea de pensamiento de izquierda muy cercano a la militancia, muy cercano al socialismo y al marxismo, incluso feministas también, ¿no? Pero en este caso socialistas, anarquistas, ¿no? Toda esta línea, que es muy importante la reflexión de los modos de producción colectivos y vinculados a lo tecnológico, ¿vale? Entonces hay una línea de discusión del capitalismo, ¿no? A partir de lo tecnológico, pero no sé, Leonardo, si pudieras como caracterizarnos más rápido la idea de tecnología que tienen allí, ¿no? Porque Dana, digamos, recurrió a ciertas lecturas de un filósofo, ¿no? Bueno, una conferencia de un filósofo, y nos dijo que él caracteriza o como prótesis o en extensión y como herramienta, ¿vale? Para los autores como Kropotkin que has leído, ¿cómo se caracterizaría lo tecnológico? Ujú. siento que sería como una herramienta, pero que a su vez es apropiada por esta distinción de la lucha de clases, ¿no? O sea, que es una máquina que está apropiada por la producción capitalista y posteriormente se da Mira, pues otra relación. aquí hay otro problema. ¿Es lo mismo una herramienta que una máquina? Esa es una discusión a muerte. ¿Sí? O sea, que la está señalando, Leonardo, que eso es lo importante. Es lo mismo una herramienta, es decir, un martillo a una computadora, o sea, y entonces hay un carácter tecnológico de los dos que se puede caracterizar como herramiental, pues, ¿no? O sea, ese es un problema, y en verdad es un problema que está en esas discusiones de los pensadores y de los militantes socialistas y marxistas, que en verdad son, ¿no? Hay una tradición interesante y que sí tratan, por ejemplo, esto es también vale la pena señalarlo, ¿no? Sobre todo en ellos que tratan de politizar la relación entre las máquinas o lo tecnológico y lo humano, ¿sí? Esto es muy característico de ellos. Las afirmaciones de Marx, ¿no? De la emancipación, lo vamos a ver con Dussel, la emancipación de las máquinas para emanciparnos nosotros, ¿sí? Pero es porque ellos hacen un énfasis político en la caracterización de lo técnico, ¿sí? Y tratan de pensar lo tecnológico o tratan de pensar la noción de instrumento, de máquina, en relación, vamos, como en un sentido político. Y esto es muy relevante para la discusión. Lo veremos poco a poco. ¿Vale? Jessica levantó la mano. ¿Quieres señalar algo, Jessica? Sí, creo que también es importante visualizar la noción de tecnología con relación a la ciencia, ¿no? Ay, perdón. Con relación a la ciencia, como la tecnociencia o los proyectos Manhattan y todo eso. Ay, me Vale. quiero dar unos perros. Cuidado. ¿Vale? Sí, ahorita que si nos avanzas un poco más, ¿no?
como los proyectos Manhattan, un poco en términos de la organización de producción de lo tecnológico y de la ciencia, o en términos del efecto de estos proyectos. Sí, o sea, que se vea la tecnología como una unión de, o sea, como que una unión de varias técnicas, se podría decir. Y entonces, bueno, lo tratan muchos autores, sobre todo en la facultad lo están tratando así de alguna manera. Por ejemplo, Nidia lo trata así un poco, Zapata en algún sentido, aunque el Zapata no tanto, pero por ejemplo los temas de bioética sí lo están tratando así, pero justamente pues toca cosas políticas también, según yo, como lo trata Anders. Sí, hay una, digamos, sí, esta forma de, o sea, lo que estoy preguntando es te estoy preguntando esto para tratar de caracterizar la perspectiva a partir de la que vamos a trabajar lo tecnológico aquí, ¿no? Lo técnico. Un poco lo que señala Jessica es que sí, digamos, en la facultad, no sé, tiene unos 5 años, ¿no? 6 años que de alguna manera ha habido muchos acercamientos a lo tecnológico, ¿vale? Y parece que va a haber más, ¿sí? Y sí, digamos, por lo menos en lo que se llama la tecnociencia, ¿no? O lo que se discute eh, desde la bioética, ¿no? Sí se piensa como una relación, ¿no? Entre el conocimiento, la forma de producir conocimiento y la forma de producir objetos, ¿sí? Y entonces hay una relación entre, digamos, los mecanismos científicos y los mecanismos tecnológicos. Eso es una discusión, ¿vale? Es una discusión y la discusión es qué relación hay entre la producción de saber, la producción de conocimiento y la constitución de máquinas, ¿sí? Aunque no solamente eso. Vamos, normalmente la facultad se hace eso porque esta, eh, digamos, este acercamiento permite discutir los objetivos de lo científico, ¿sí? O, por ejemplo, también en el proyecto de arte más ciencia, ¿no? Que tratan de hacer un acercamiento más, digamos, desde el arte, ¿no? Desde las formas del arte. Y también ahí se hacen estos acercamientos un poco porque tanto la ciencia o el arte permiten un discurso que trata de caracterizar lo tecnológico. Un poco como en los ejemplos que nos está poniendo Leonardo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en estos acercamientos se trata de poner un discurso político encima de lo tecnológico, ¿sí? O un Y discurso ético, ¿no? un También. discurso, vamos, en bioética, ¿no? Normalmente se utiliza un discurso ético para contraponérselos a las prácticas científicas tecnológicas, ¿sí? Ujú. No, bueno, digamos, para no avanzar más en esto, yo, digamos, pensaba, ¿no? Tratar toda esa sesión de tratar de ver cómo vamos a analizar nosotros lo tecnológico. Digamos, una forma sencilla de decirlo es que estamos intentando hacer una filosofía de la tecnología, pero una filosofía de la tecnología, un discurso de lo tecnológico que no esté supeditado a otro tipo de discursos, ¿sí? Normalmente, si uno revisa los autores, hay otro, vamos, sus intereses son otros, ¿sí? O quieren derrocar al capitalismo, o quieren hacer que la ciencia se comporte como bien, o quieren, hay un ecologismo detrás, ¿sí? Y entonces, o bueno, por ejemplo, ciertos autores, ¿no? Que ahorita podemos revisar, piensan que eh, tanto lo ético como lo artístico pueden mejorar la producción tecnológica, porque piensan que lo tecnológico es malo o bueno, digamos, tiene una característica como medio mala, ¿vale? No tiene un sentido medio malo. Entonces, sí, normalmente los acercamientos piensan que está el aparato tecnológico, el objeto técnico, que hay un discurso encima de él, ¿no? Que le da sentido, ¿sí? Porque lo tecnológico no tendría sentido más allá de, ya veremos, de la reproducción de la existencia, ¿sí? Pero, digamos, en el trabajo que vengo haciendo y que venimos haciendo un grupo de, tanto de alumnos como de colegas, ¿no? Hemos estado tratando de discutir lo tecnológico, pero a partir de sí mismo,
¿sí? Sería como una forma de plantearlo, ¿no? Como objeto técnico, como aparatos tecnológicos y cuál es su sentido y qué es lo que producen por sí mismos, ¿vale? Tanto para la política como para la ética, bueno, para la estética, pero en términos de sí mismos, no poniendo un discurso anterior, ¿no? Que determine el objeto técnico, ¿vale? Pero ¿cómo hemos podido hacer esto? Vale, pues una de las líneas es hacer una investigación respecto a cómo los filósofos mexicanos han tratado de discutir lo tecnológico, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es compartirles mi presentación. Bueno, primero les comparto un pequeño texto que es como algo que va a salir pronto, ¿no? Este es como el preprint, como le llaman, la preimpresión, ¿no? Digamos, lo que mandamos para que saliera publicado y se llama así, Problematiza la tecnología en México. Y aquí buscamos, porque lo escribí junto con un colega del seminario, ¿no? Fernando, revisamos a Lombardo Toledano, a Ramos y a Leopoldo Sea, ¿no? Y entonces, nomás les voy a leer un poco el abstract y un poco la introducción para que vean de lo que va la cuestión, ¿no? Entonces, el resumen dice, este artículo pretende ser el primer paso de una genealogía sobre cómo se ha pensado y planteado el problema de lo tecnológico en el ejercicio filosófico mexicano del siglo XX. En el texto se analiza y problematiza la manera como la cuestión tecnológica ha sido elaborada discursivamente por tres pensadores mexicanos de la primera mitad del siglo XX, Samuel Ramos, Vicente Lombardo Toledano y Leopoldo Sea. Se busca exponer y evaluar brevemente los sentidos y las valoraciones de estos tres pensadores, que estos tres pensadores dan a lo técnico y la tecnología en los textos y en las maneras en que los abordan. Este artículo busca mostrar cómo en estos tres filósofos mexicanos la cuestión tecnológica se ha tratado hasta ahora como un tópico accesorio a cuestiones que valoran como verdaderos problemas filosóficos. Lo que estamos suponiendo aquí es que en estos textos y en estas formas de acercamiento, lo tecnológico no se concibe como un problema filosófico central. Y esto va a ser una característica de muchos pensadores desde el siglo XIX, por ejemplo, en los textos de Flores Magón, hasta Samuel Ramos, ¿no? Hasta Leopoldo Sea, ¿vale? Esto es una característica importante que quisiera señalar. Se mostrará que ello permite vislumbrar algunas razones por las que no existe aún un ejercicio institucional de la filosofía mexicana, en la filosofía mexicana, el área de filosofía de la tecnología. Vamos, si ustedes revisan, no existe un área de filosofía de la tecnología en nuestra institución. ¿Pero por qué? Por la forma como se ha discutido, ¿vale? Esto tendría que... Hay una relación, pues, ¿vale? En la forma en cómo se ha valorado lo tecnológico por estos filósofos, cómo se ha escrito de ello y cómo la institución ha recibido esto, ¿sí? Normalmente nuestros textos de filosofía de la tecnología son textos menores, ¿vale? Bueno, empieza apenas ahora, incluso, bueno, podría proponer que la propuesta es que a partir de Gauss, ahorita lo vamos a ir viendo, la reflexión sobre lo tecnológico empieza a cobrar sentido, ¿sí? Un sentido mucho más allá de solo apuntes, ¿no? Se hace una reflexión mucho más fuerte, ¿vale? Sigo. Es cierto que el pensamiento filosófico no ha sido ajeno a tratar la cuestión tecnológica como uno de sus tópicos. O sea, sí ha sido uno de sus tópicos, aunque característico del tratamiento conceptual que los primeros pensadores mexicanos dedicados institucionalmente a la filosofía han dado a la cuestión es el uso del periódico o la revista como medios y espacios donde elaborar su discurso. Ok. Para encontrar los textos de los filósofos que hablen sobre la tecnología, ¿vale? Sobre todo los primeros filósofos del siglo XX, ¿no? Del XIX para acá, uno se tiene que remitir no a sus obras principales, ¿vale? Porque tampoco es que escribieran muchas obras principales, sino a textos periodísticos o de revista, ¿vale? Esto es importante. Los filósofos mexicanos empezaron a escribir sobre lo tecnológico en artículos periodísticos o en revistas. Vale, el texto de Flores Magón, que es sobre la máquina y la producción, ¿no? Que lo estuvimos discutiendo hace pues, el semestre antepasado, ese texto aparece en Regeneración, ¿eh? en su periódico,
¿vale? Pero su periódico que busca levantar la revolución, ¿sí? No es un texto teórico, está suponiendo cuestiones teóricas, ¿vale? Luego dice, bueno, sigo, ¿no? El uso del periódico o la revista como medios y espacios donde elaborar su discurso, como si estos fueran lugares adecuados de producción discursiva sobre la tecnología. Se podría postular que estos formatos y tipos de texto señalan que lo tecnológico ocupa para estos filósofos mexicanos un lugar accesorio, incluso anecdótico y suplementario en relación con otros problemas valorados en su momento como importantes o urgentes. Como marca de esta estimación, incluso hoy se mantiene la preferencia a atacar la cuestión desde ángulos éticos, científicos u ontológicos, ¿vale? Y por supuesto pongo a nuestros colegas, ¿vale? Que es la forma en cómo están abordando la cuestión, ¿sí? O desde la ética, desde la ciencia o desde la ontología, ¿sí? No lo tecnológico como un objeto en sí mismo, ¿sí? No lo tecnológico como un problema filosófico como tal. De hecho, bueno, hice un pequeño videíto para un grupo, bueno, un colega mío que da clases en un CETIS en la Sierra de Puebla, así tal cual, ¿no? Me pidió, ¿no? Porque hemos colaborado en algunas cosas, me pidió que hiciera un pequeño videíto para sus alumnos, ¿no? De bachillerato. Entonces yo hice un pequeño videíto sobre lo tecnológico como problema filosófico. Entonces se los voy a pasar un poco para que, ¿no? Vean también un poco, es mucho más sencillo, mucho más rápido, ¿no? No me meto en cuestiones, sino es para bachilleres, ¿no? Y es tratando de señalar un poco más de estos aspectos, ¿no? Entonces, quisiera dejar aquí de lectura, ¿no? Cuando ya salga el texto lo pueden leer, ¿no? O si alguien lo quiere, ¿no? Les puedo pasar parte del texto, no hay problema, ¿vale? Entonces, eh, sí, no sé si queda claro lo que vamos a hacer en la clase, que es para lo que quería hacer, es revisar estos textos de los filósofos, pero revisar cómo plantean lo tecnológico, ¿sí? Y entonces en este sentido hay que revisar a qué máquina se refieren, qué tipo de texto están escribiendo, ¿sí? Cómo abordan la cuestión, desde qué disciplina lo abordan, ¿sí? Es claramente los filósofos que son más militantes, claramente utilizan su experiencia de militancia para tratar la cuestión de tecnología, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver esto. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con el resumen, ¿no? De los autores revisados en el curso anterior, ¿no? En cualquier momento ustedes me pueden detener y pueden, preguntarme lo que quieran, ¿no? Pueden interrumpirme para que aclare o elabore, ¿no? Vamos, lo que ustedes quieran, ¿vale? Y, a ver, permítanme, ahí está. No les voy a poner el modo de presentación porque aquí no se ve toda la tabla, que es importante. El semestre antepasado revisamos a los Flores Magón, a Samuel Ramos, a Leopoldo Sea, a Vicente Lombardo Toledano, a Jaime Torres Bodet, a José Gaos, a Emilio Uranga y un texto muy interesante de Enrique Dussel, ¿vale? Y nosotros afirmábamos, esto lo vamos a ver un poco después, más abajo, que a partir de un texto de Gauss, ¿no? Que es un capítulo dentro de una de sus obras, ¿no? Que es sobre la mano y lo humano, no recuerdo, perdón, luego les digo qué texto es. A partir de ese texto empieza a haber una discusión en México mucho más potente conceptualmente sobre lo tecnológico, ¿vale? Pero antes de ese texto en específico, lo debo tener aquí, ahorita se los muestro, ¿no? Antes de ese texto, lo que uno tiene es que son pequeños textos, incluso aislados, en donde se habla de lo tecnológico, donde estos filósofos discuten lo tecnológico. El más claro es el de Flores Magón, ¿vale? El texto de Flores Magón que revisamos se llama El hombre y la máquina, ¿no? Si mal no recuerdo, y trata de discutir, digamos, la relación del hombre y la máquina en un taller capitalista, así tal cual, en un taller, no es propiamente el taller industrial lo que discutimos en ese momento, sino era
que era como el paso del taller artesanal al taller capitalista. Esto va a ser importante porque son cambios en las formas de producción y como lo tecnológico, en este caso, una máquina, que no sabemos de qué máquina es, solo sabemos que está funcionando y que le puede causar un problema al trabajador. O sea, caracteriza a la máquina como víctima también del capital. Esto es importante, ¿no? La máquina no solamente, no es el victimario del trabajador, sino también es la víctima, ¿vale? Entonces, el texto es un texto retórico, ¿no? Con la finalidad de convencer. Y hay una figura retórica muy importante centrada en el texto, que es la prosopopeya. ¿Por qué? Porque la máquina le empieza a hablar al trabajador, ¿no? Le empieza como a hablar, pero, digamos, literariamente, ¿no? Entonces, vale. Entonces, la máquina es caracterizada como que funciona, ¿vale? Está funcionando y es indiferente emocionalmente a lo que le ocurre al trabajador. Esta caracterización es importante, ¿sí? La máquina es indiferente al funcionamiento, está allí y, digamos, no se reduce al capital. ¿Sí? ¿Por qué no se reduce al capital? Lo discutimos, con Leonardo lo discutimos en ese momento, porque su noción de máquina de Flores Magón viene de Kropotkin y que la máquina es como el cúmulo del poder productivo de la comunidad, de la colectividad, ¿vale? La máquina es un conjunto de saberes, un conjunto de capacidades que tiene la colectividad, pero que de alguna manera, utilizar una palabra marxista, se reifican, se cosifican, se vuelven objeto, ¿vale? En una máquina. Entonces, por eso es indiferente, porque es un cúmulo de poderes colectivos que son indiferentes a los sentimientos, ¿vale? Y entonces, esta es la idea, funciona como un poder, ¿no? De producción. ¿Vale? Después, Flores Magón, o en la caracterización que hace de la máquina, Flores Magón, dice que la máquina no tiene efectos sobre los individuos, ¿vale? O sea, la caracterización es que la máquina está ahí funcionando y no nos cambia, ¿sí? No tiene efectos sobre nosotros. Un poco muy diferente a como nosotros concebimos ahora las máquinas. Nosotros pensamos que ahora las máquinas en verdad nos cambian, nos vuelven seres hombres nuevos, ¿no? Estamos en una discusión actual sobre el transhumanismo, ¿no? Nos volvimos ya cyborgs, ¿no? No, aquí en esta caracterización de Flores Magón, no, ¿no? Lo tecnológico es indiferente y no tiene efecto sobre nosotros. Es como otra cosa ahí, ¿no? Y esta forma es muy interesante, ¿vale? Lo que hace la máquina es que sustituye lo débil por lo fuerte, porque como la máquina es parte de la objetivación de las fuerzas colectivas, sustituye nuestra debilidad por una fuerza colectiva. Esto habría que señalar una otra vez, ¿vale? No es propiamente la idea de prótesis, ¿vale? Es una idea de potencialización colectiva en la producción, ¿sí? Por otro lado, la idea es que eficientiza el trabajo. Es la misma idea, ¿sí? La máquina eficientiza nuestra forma de trabajar, ¿vale? Las cosas que hacemos. Y sí, por lo menos en el texto hay una relación entre víctima y victimario, ¿vale? Con la máquina. ¿Pero en qué sentido? En términos de que la máquina nos puede cortar la mano, ¿sí? Como funciona así sola, si tú la tocas, te corta la mano, ¿vale? Pero no es porque ella quiera, ¿sí? Nada más así funciona. Entonces hay un peligro con ese funcionamiento automático, ¿sí? Es como, ya después lo veremos ¿no? Hay una idea de automatismo en estos autores que tiene que ver con las máquinas de la época industrial. Sí, aquí este texto de Flores Magón está al inicio de lo que después se va a llamar el automatismo o la automatización, ¿sí? Que está en una discusión muy fuerte de los filósofos y que todavía los filósofos en la facultad están discutiendo, ¿no? Lo tecnológico como automatización, ahorita lo veremos, ¿vale? O avanzaremos sobre ello, aunque sea un poquito. ¿Sí? Aquí la idea es que no sabemos si es buena o mala. Funciona automáticamente. Ahí está la máquina. Aumenta nuestras fuerzas de producción.
¿Sí? ¿Sí? No tiene efecto sobre nosotros, no nos hace buenos o malos. No tiene la idea de Marx, Flores Magón, porque viene más bien de la tradición marxista, de que la máquina nos va a alienar, ¿no? Que supongo que ustedes han escuchado eso, ¿no? O bueno, lo han discutido, ¿no? Con Marx, por ejemplo, ¿no? El mercado, perdón, el taller capitalista aliena las capacidades del hombre y por lo tanto lo vuelve pobre en experiencia, lo vuelve pobre en vida, ¿sí? Lo reduce en sus capacidades. Ese procedimiento es un procedimiento político para Marx que tienen las máquinas. Aquí no, en Flores Magón no existe esta idea de la alienación o la enajenación, ¿sí? Pero tampoco está esta idea de que nos vamos a hacer, como que nos vamos a hacer de la máquina, nos vamos a apropiar o la máquina nos va a apropiar, ¿vale? Es indiferente, siempre. Ok. Lo que sí es interesante es que hay una relación en el texto entre inteligente e idiota, ¿vale? ¿Sí? Porque hay una caracterización como que la máquina es compañera del trabajador, ¿sí? Porque la máquina, como hace esta figura de la prosopopeya, si ustedes conocen las figuras retóricas de la prosopopeya es una figura en donde se humaniza lo no humano, o más bien se vuelve, ¿cómo le llamaríamos? Se trata algo inanimado como algo animado, ¿sí? Como la máquina será inanimada, cuando habla, se vuelve animada, ¿sí? ¿Vale? Entonces, una máquina no tendría alma, habla, tendría alma, ¿vale? Sería como la idea. Entonces, la máquina es compañera del ser humano. Es esta idea, en verdad, de la izquierda, que la máquina tiene que ser, o sea, que la tecnología tiene que ser emancipada al igual que el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capital, o en este caso la patronal, o el capitalista, que lo caracteriza Flores Magón como un vampiro que chupa sangre, ¿no? La esclaviza igual que a nosotros, ¿sí? Esclaviza la fuerza colectiva igual que esclaviza a los individuos, ¿sí? Y entonces, esa es la forma como caracterizan el texto, ¿sí? Está esta idea de la vida holgazana, la vida laboriosa, ¿no? Y entonces, esa es la caracterización. No hay más en Flores Magón. Bueno, al menos en ese texto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está remitiendo una tradición muy socialista, ¿no? Muy anarca, ¿no? Digamos, para hablar en términos redondeados, ¿vale? Hay mucha diferencia entre esas tradiciones, pero bueno, aquí tiene estas ideas, ¿vale? Después nos saltamos muchos años hasta un texto no me acuerdo si es de los 20 o de los 30, con Samuel Ramos. El texto de Samuel Ramos se llama La mecanización de la vida, y aquí ya encontramos a un concepto filosófico que viene del siglo XIX, que es la mecanización o la automatización o el automatismo, ¿sí? A partir, por ejemplo, de los románticos y los prorrománticos, lo tecnológico se va a empezar a caracterizar como automatización y se va a oponer a la creación, y se va a oponer al arte, y se va a oponer al carácter como productivo del alma humana, ¿sí? Que se va a ver en el arte o se va a ver en la cultura, ¿sí? Eso Nietzsche le molestaba mucho que en su texto, él decía que en su texto el origen iba a decir el origen del drama barroco alemán, pero ese es Benjamin, ¿no? El origen de la tragedia, él era muy romántico, decía, pero ¿por qué es romántico? Porque distinguía, según él, lo creativo de lo repetitivo, ¿sí? Pero ¿de dónde viene esa idea? Pues viene de una discusión, ¿sí? Entre política respecto a lo tecnológico, política cultural estética respecto a lo tecnológico. Ahí lo tecnológico se empieza a entender o se empieza a analizar como forma de cultura, ¿sí? Digamos, y están, o sea, digamos, la base, incluso la base para Marx, para analizar esto, ¿no? Incluso Marx, es las cartas sobre la educación estética del hombre, ¿vale? En esas cartas sobre la educación estética del hombre, Schiller plantea como dos tipos de cultura o dos tipos de concebir lo cultural, ¿vale? Aunque después se va a distinguir la cultura de la civilización. La cultura es una organización de lo humano, estética,
donde el ser humano puede ser creativo, ¿sí? Donde puede producir lo mejor de él, donde puede realizarse plenamente en la ilustración, desarrollar plenamente sus capacidades. En cambio, la civilización es un tipo de organización del humano en donde lo burocrático, lo repetitivo, el capitalismo, ¿sí? Incluso la ciencia, pero entendida en esta caracterización como oscura, de que no genera nada nuevo y más bien nos esclavizan y nos impide desarrollar plenamente nuestras capacidades, se lleva a cabo, ¿vale? La civilización es una organización burocratizada del mundo que nos amputa de la existencia, nos amputa nuestra existencia, no nos permite desarrollar, ¿vale? Es cultura, civilización, ¿vale? ¿Dónde aparece la idea de mecanización, automatización, automatismo? En la idea de civilización, ¿vale? En este texto de Samuel Ramos está tratando de discutir lo que él llama la mecanización de la vida. Pues la mecanización de la vida es en verdad volver al ser humano parte de digamos, un engranaje de la máquina, como a veces se utiliza, ¿vale? Entonces, vamos, si ustedes quieren revisar autores mucho más elaborados de esta idea, lean a Louis Mumford, ¿no? Este filósofo, este historiador, filósofo de la tecnología, o a Jacques Ellul, ¿no? Jacques Ellul con la noción de la máquina, ¿vale? Una sociedad que, que nos automatiza, ¿vale? Muchas veces los filósofos utilizan esa caracterización, ¿sí? Para decir, no, es que nuestra sociedad nos mecaniza, nos enajena, nos vuelve repetitivos, no nos permite creación, ¿eh? Pero es esta idea, es más, se ataca a la televisión por eso, se ataca a internet porque se ataca al reggaetón, vamos, en verdad se atacan hasta la forma de producción, ¿no? Musical, porque son repetitivos. ¿Y qué significa que sean repetitivos? Pues que no producen nada nuevo, ¿vale? Que no nos permiten desarrollarlos plenamente a nosotros, como el rock, obviamente, no, estoy bromeando, pero, ¿no? O como la música clásica, o un tipo de música que no hemos descubierto, ¿no? Hay muchas formas de discutir esto. Pero bueno, entonces, en ese texto Samuel Ramos está discutiendo esta idea de mecanización de la vida, ¿vale? Y el artículo o el texto es un artículo de revista, pero es un tipo de texto de divulgación, ¿sí? No es vamos a encontrar muchas de sus ideas en el perfil del hombre y la cultura en México, o en sus textos sobre el nuevo humanismo, ¿no? Los textos de Ramos sobre esto, ¿no? Y sí, este texto, como es de divulgación, está tratando de reducir el problema, ¿sí? Y entonces piensa que la máquina, le llama así, es una materialización tangible del poder, ¿sí? Mientras que la máquina en Flores Magón es como el poder colectivo, aquí Ramos piensa la máquina o los aparatos, ¿no? Como la materialización tangible del poder, ¿sí? Pero ¿de qué tipo de poder? Dice que por eso el efecto, o sea, el efecto de ese poder sobre los hombres es que nos encanta y nos entusiasma. Por eso caemos bajo su encanto, ¿sí? Y por eso nos gusta. ¿Quién no quiere tener poder? Dice Samuel Ramos. Pero no sé si se fijan, lo que están tratando, o sea, el enfoque con el que está tratando, a diferencia de Samuel Ramos, que es más político, este es más moral, ¿sí? O más cultural, digamos. Y, digamos, sí hace la distinción entre civilización y cultura y hace también una distinción entre fuerza, poder, con utilidad. ¿Y qué va a utilizar aquí? Va a tratar de hacer una distinción entre la máquina y la herramienta, un poco como Dana estaba señalando o señaló, ¿no? La máquina sería la forma en cómo la tecnología en la civilización se lleva a cabo, mientras que la herramienta tendría que ser cómo la tecnología se lleva a cabo en la cultura, ¿se entiende? Digamos, ¿cómo lo estoy explicando? ¿Por qué? Porque Samuel Ramos piensa que la máquina tendría que volverse herramienta del hombre en general, ¿sí? Tendría que tener una utilidad para nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice, en la civilización, ¿sí? La máquina se convierte en nuestro amo,
No tiene una finalidad. Su finalidad es reproducirse mecánicamente, ¿vale? En cambio, en una cultura bien pensada, ¿no? Tendría la máquina que ponerse al servicio de nosotros como herramienta que es esencialmente, ¿sí? Entonces, porque Samuel Ramos se pone como un defensor del humanismo contra tendencias técnicas, así lo dice él, ¿sí? Y entonces trata de introducir una caracterización política de la servidumbre, quién sirve a quién, en términos morales. Es muy complejo lo que está haciendo, pero lo hace muy rápido porque es un texto de divulgación. Y entonces, una cuestión política de quién sirve a quién, o estar al servicio o poner al servicio, ¿no? O nosotros estamos al servicio de la civilización o ponemos las máquinas al servicio de la cultura humana, ¿sí? ¿De qué lado está el humanismo? Pues de la cultura. La civilización es el lugar de la deshumanización, ¿vale? Así también le llaman. La mecanización del mundo es la deshumanización o la despersonalización, a veces se utiliza, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo se vuelve mecánico, maquínico, ¿vale? Hay muchas películas sobre esto, ¿vale? Es muy reiterativo, ¿no? Estos lugares, pero el texto de Ramos es importante porque lo muestra como un filósofo mexicano está pensando esto. Y entonces lo que uno encuentra ahí es que él está, porque está escribiendo en la época de la aparición del nazismo y del fascismo. Y entonces identifica o confunde capitalismo, ciencia y fascismo. Piensa que es lo mismo, ¿sí? Y de alguna manera, esta confusión de capitalismo, ciencia y fascismo es, en términos generales, es la civilización. Y es la civilización donde la técnica está desbocada y nos vuelve herramientas. Nosotros somos herramientas de la técnica, no la técnica herramienta nuestra. Y su humanismo quiere invertir eso, ¿vale? No sé si soy claro y en la forma como lo está expresando. Después ya viene nuestro filósofo, ¿no? Leopoldo Sea. Este texto de Leopoldo Sea es súper interesante, muy importante, ¿no? Que se llama Los satélites y... se me olvida cómo se llama el texto. Déjenme ver si lo encuentro rápidamente. Nosotros y los satélites, no, se llama Los satélites y nuestra moral, ¿vale? Ustedes lo pueden tener, miren, les voy a mostrar, ustedes los pueden ver en la carpeta de Dropbox, déjenme compartirles la pantalla, para que vean, ustedes pueden revisar todo esto en la carpeta de Dropbox, ahí están los textos, ¿no? Está el texto de Samuel Ramos, ¿no? El de Leopoldo Sea, este texto de la rebelión de las máquinas es de Gerardo de la Fuente, ¿no? Quizá leamos a Gerardo de la Fuente, ¿vale? Pero ustedes lo pueden encontrar, si no encuentran, por ejemplo, el texto de Flores Magón, se los puedo pasar, ¿no? No hay problema, ¿vale? Entonces, no sé cómo vamos hasta aquí, ¿no? Ya a partir de estos va a ser mucho más rápido, ¿eh? Porque ya sentamos en la forma como lo estamos trabajando. Ok, y de nuevo pasamos a este texto que se llama Los satélites de nuestra moral, de Leopoldo Sea. Y, por supuesto, estos planteamientos de Sea también están dentro de sus textos, también sobre humanismo, sobre se me olvida, la parte política que tiene, ¿no? Y, de nuevo, este texto es bien interesante porque es un apunte, ¿no? No es un texto que ha publicado en ningún lado, es un apunte, ¿vale? Del 40 y tantos, si mal no recuerdo. Y porque es un apunte también, su estructura es interesante porque es un texto que aborda el problema, pero que no le da una respuesta, una solución. ¿Sí? El texto de Flores Magón tampoco tiene una solución de qué hacer con la máquina, nomás trata de caracterizar lo que sucede ahí, ¿no? En la relación. El texto de Ramos sí tiene como una propuesta, que es un humanismo, una defensa de lo humano. En cambio, ese texto de Leopoldo Sea es un apunte, y como apunte solamente está mostrando el problema. ¿Cuál es el problema en general? Aquí ya se está enfrentando no solamente a la máquina industrial, digamos, ¿sí?
se está enfrentando a los primeros, a los satélites. Y como son los satélites, se está enfrentando a toda esta tecnología de la comunicación. Se está enfrentando a los viajes espaciales, ¿vale? Son los satélites en términos de comunicación y en términos de viaje espacial, ¿vale? De salir de la Tierra, ¿vale? Este texto, digamos, para Jessica, se puede confrontar perfectamente con los textos de Hannah Arendt, ¿no? De la condición humana, que empieza en la condición humana, si no lo han leído, empieza remitiéndose a los satélites. Pero la propuesta de Leopoldo Sea es analizar cómo los satélites y las tecnologías de la comunicación, ¿no? En este momento, que estaba sucediendo en ese momento, tienen como un efecto o no sobre nuestra moral, ¿sí? Aquello que no quería hacer Flores Magón, de pensar los efectos de lo técnico sobre nosotros, y que de alguna manera Samuel Ramos sí, él lo toma por sentado, es decir, diciendo que las máquinas nos automatizan. Leopoldo Sea lo que hace es plantear el problema, ¿sí? Plantea el problema, no toma una posición como Ramos, ¿sale? Plantea el problema y dice que lo interesante con esas tecnologías, que básicamente son, digamos, de nuevo, lo repito, ¿no? Los viajes fuera de nuestra atmósfera y la comunicación de todo el mundo, lo que dice es que abre una nueva dimensión de lo humano. Y que abre nuestras posibilidades. Pero ¿de qué manera abre nuestras posibilidades? Lo que se va a preguntar o lo que va a proponer fuertemente Leopoldo Sea es que existe una constante antropológica moral. ¿Sí? ¿Cuál es esa constante antropológica moral? Él le llama así como la moral de las piedras y de los palos. Es decir, que nosotros transformamos todo aparato técnico en un arma. Esto fue bien interesante que ustedes al comienzo de cuando les pregunté qué era la técnica y la tecnología, no lo concebían como un arma, ¿sí? Cuando esa es una de las formas más rápidas de caracterizar lo tecnológico, que es un arma, ¿vale? Un arma para causarnos daño. Aquí Leopoldo Sea dice que de alguna manera nuestra moral o nuestra construcción antropológica siempre hace que lo tecnológico se convierta en un arma, ¿vale? En verdad está leyendo a autores alemanes, ¿no? Está leyendo a muchos autores alemanes, como a Spengler, por ejemplo, ¿no? Y está también discutiendo a Ortega y Gasset, ¿no? En estos textos, ¿vale? Entonces, pero lo que dice Leopoldo Sea aquí es que lo tecnológico entendido como viajes en el espacio y comunicación global abre una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque nos abre como la perspectiva de nuestra tierra, ¿vale? Ya nuestras luchas políticas no van a ser por regiones dentro de lo terreno, de la tierra, ¿sí? Sino que de alguna manera ahora tenemos mucho espacio, ¿sí? Tenemos mucho espacio. Pero dice, esto va a hacer que cambiemos nuestra moral, ¿sí? Porque ya tenemos mundos infinitos. No nos vamos a estar peleando por un mundo en particular, ¿sí? Vamos, dice, normalmente ahora hemos usado la tecnología para dominar la naturaleza. Lo que podríamos empezar a hacer es a dominarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva dimensión de lo humano. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿estamos a la altura de las posibilidades? ¿Por qué? Porque por fin ha habido una tarea común de lo humano. ¿Sí? Las comunicaciones globales nos hace de alguna manera estar en el mismo mundo, pero los viajes espaciales nos permiten entender otros mundos o concebir otros mundos y relación con otros seres que no son humanos. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a estar a la altura de estas posibilidades o no? ¿O vamos a mantener nuestra constante antropológica, nuestra vieja moral de defensa y ataque? ¿Sí? ¿Vamos a convertir estas tecnologías en armas? Esa es la pregunta que hace Leopoldo Sea y que a mí me parece muy valiosa, ¿vale?
no hay propiamente una caracterización de lo humano, de lo tecnológico. Lo más cercano a una caracterización es que lo tecnológico amplía posibilidades y abre nuevas dimensiones. Su caracterización de lo tecnológico es mucho más amplia, mucho más elaborada que la de Ramos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vale? Esto me gustaría señalarlo, ¿vale? Por supuesto, todo esto, todas mis afirmaciones tendríamos que trabajarlas para poder fundamentarlo. Yo tendría que hacer esto, pero bueno, me gustaría afirmarlo, ¿vale? Como hipótesis de trabajo. Luego sigue Vicente Lombardo Toledano, que Leonardo lo conoce muy bien, ¿no? Incluso medio lo odia, ¿no? Por cuestiones políticas, pero Es que no rifa. Sí, yo sé que no rifa, ¿vale? Porque es filósofo, básicamente. No, ni militante. No, es una broma, ¿vale? Con Leonardo. Vicente Lombardo Toledano escribió muchos artículos periodísticos, ¿no? Y son textos de militancia. Lo interesante de sus textos periodísticos es que es militante. Si ustedes quisieran saber un poco más de él, en verdad es muy importante para la facultad y es muy importante para la lucha o para la concepción de la filosofía comprometida, ¿sí? En México y en la facultad en particular. Entonces, en verdad, vale mucho la pena. Su máxima obra filosófica se llama Suma, es un texto como de materialismo político, muy importante, o sea, lo pueden bajar de internet, ¿no? En verdad es muy, muy interesante. Sus textos, vamos, ese texto de, de Suma está fundamentando su planteamiento sobre lo tecnológico, ¿sí? No lo revisamos mucho, pero, ¿no? El de Suma me refiero, pero están ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué le está proponiendo? Su forma de acercamiento a la cuestión es diferente, ¿vale? Como tiene esta cuestión de materialismo político, vamos a llamarlo de alguna manera detrás, sí tiene una física materialista que está fundamentado, ¿vale? Entonces, él va a tratar de concebir lo tecnológico en términos políticos, pero la política basada en este materialismo que he tratado de mencionar de principio, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a hacer? Ajá. Hace muchas cosas muy interesantes, ¿vale? En estos textos, pero de principio va a tratar de entender lo, lo, lo tecnológico a partir de un proceso biológico. Esto es, en verdad es como muy, muy interesante y va a tratar de entender las máquinas en términos de organización material, ¿vale? Entonces, está pensando en términos de materialismo que hay como organizaciones de los cuerpos, organizaciones de la biología, y que hay una finalidad en toda organización o en todo cuerpo, en todo conjunto material, que es vivir mejor, ¿no? Digamos. Entonces, de alguna manera, esta teleología materialista le va a ayudar a entender lo que, a proponer lo que es lo tecnológico. Entonces, sí, hay un proceso biológico en todos los seres hacia la mejoría. Y entonces, las máquinas se van a entender en relación con esta teleología o esta finalidad, ¿sí? Las máquinas es otra organización, pero que busca el aprovechamiento del medio, ¿sí? Ok, entonces, aquí Lombardo Toledano está muy cerca de ciertos pensadores como Fourier, donde piensa que la máquina o lo tecnológico estructura lo natural o estructura la materia para poder nosotros vivir. Y entonces a veces en algunos textos se vuelve como un urbanista, ¿sí? Y se vuelve lo tecnológico como construcción de comunidades y de colectividades. De hecho, el Estado es también una máquina, ¿no? De cierta manera. Y entonces, la organización socialista, la planeación, como a veces se le llamó en ese momento, es tratar de organizar la vida social para el desarrollo de un programa de mejoramiento de la existencia de los seres humanos. Entonces, la lucha socialista es para producir esa finalidad de la vida mejor, en términos filosóficos, digamos, la militancia implica otras cosas, pero está en sus textos y está en sus reflexiones.
Entonces, el enemigo es el capitalismo. ¿Pero por qué el capitalismo? ¿Sí? Vamos, está siguiendo esta caracterización, en verdad, que está en Schiller, de que de alguna manera la civilización, en este caso el capitalismo, nos impide desarrollarnos plenamente. ¿Sí? El capital nos amputa nuestras capacidades, ¿sí? Nos impide vivir mejor. Entonces, esto es con lo que hay que luchar, ¿sí? Entonces, el comunismo, ¿no? Va a organizar la vida de tal manera que nosotros nos podamos desarrollar. ¿Sí? Esto es, en verdad, muy interesante. Y hay una cosa bien bonita, ¿no? Que fue por lo que luchó, por lo menos Lombardo Toledano, para institucionalizar el marxismo, el socialismo, como, digamos, como filosofía de la educación en México. Y tiene que ver con que él cree que quienes tienen que dirigir esto son los técnicos, pero los técnicos son un nuevo tipo de hombre, ¿sí? Es decir, la técnica moderna ha permitido organizar de mejor manera la existencia natural, biológica, ¿no? Y entonces hay que estar a la altura de estas potencias para construir verdaderos directores. Fíjense, los técnicos los caracteriza como verdaderos directores de la edificación del mundo, del nuevo mundo. Entonces, él piensa que hay que renovar la educación en México completa para producir estos directores de la edificación del nuevo mundo que permite lo tecnológico. Y hay que hacer que los seres humanos introduzcan lo tecnológico porque no es algo diferente a lo biológico. Esto lo vamos a encontrar en autores mucho más contemporáneos que tratan de evitar la distinción entre lo biológico y lo tecnológico. Vamos, hay autores que piensan que son lo mismo, ¿vale? Que no hay diferencia entre lo tecnológico y lo biológico, ¿sí? Y en Lombardo Toledano tenemos esa línea, pero en términos políticos, ¿vale? Pero no es político en términos como de Lombardo Toledano, perdón, de Leopoldo Sea o de, vamos, no se está fijando, vamos, se está fijando en la noción de organización de lo tecnológico en lo social, no se está fijando en la relación política de amo y esclavo o de súbdito y digamos, rey, ¿no? Que está en Samuel Ramos. Esto es importante también, ¿vale? Después ya vamos a acabar rápido de esto, no voy a tratar de hacerlo más rápido. Jaime Torres Bodet. El texto de Jaime Torres Bodet está bien bonito porque es un texto, es un discurso de graduación, es un texto retórico, es un discurso de graduación para los estudiantes del TEC. ¿Sí? Cuando el TEC iniciaba, algunos de los que egresaron, entonces fue Jaime Torres Bodet en calidad de secretario de Educación y les habló con este texto. ¿Y qué les decía? Básicamente, lo mismo que dice Samuel Ramos, de la distinción entre civilización y cultura, pero él afirma que se pueden, vamos, la civilización sería lo técnico y la cultura sería las artes y humanidades, ¿sí? Y él dice que de alguna manera la educación en México trata de hacer un hombre completo, ¿sí? Un hombre que tenga valores prácticos, pero que también tenga valores del espíritu. Como ustedes verán, es un discurso muy de secretario de educación, ¿sí? Pero que está asumiendo como el pensamiento que está en Samuel Ramos, pues le está dando una respuesta práctica, ¿sí? Y vemos cómo nuestra educación, nuestro sistema educativo está montado también con una discusión sobre lo técnico, ¿sí? Por eso, no sé si lo sepan, pero muchos de las... A ver, no tanto a nivel universitario lo técnico está muy bien valorado, ¿no? A nivel de bachillerato, a nivel de secundaria, los proyectos o los subsistemas que están más abandonados son los bachilleratos técnicos o las secundarias, las telesecundarias, es decir, todas aquellas que están vinculadas con lo tecnológico. ¿Por qué? Por esta discusión, ¿no? De cómo vamos a enseñar a los ciudadanos en México con valores prácticos o valores del espíritu. Y en verdad ha sido una discusión política sobre eso, política de las instituciones, no política en términos de filosofía política. ¿Sale?
Pero aquí está igual la idea, ¿sí? ¿Cómo vamos a construir un ser humano? Que sea automático, rutinario, o que tenga la capacidad de producir cosas vivas, que tenga, que esto vivo se entiende como la producción de la cultura y los valores del espíritu, ¿sí? Pero ahí está en ese texto, y ese texto es muy valioso exactamente por esas caracterizaciones. Ok, dejemos a Jaime Torres Bodet y vayamos a este texto, bueno, esos textos, porque leímos 3 textos de José Gauss, ¿no? Y era muy interesante porque eran reseñas, artículos y capítulos de obra mayor, ¿vale? Y lo que hacía es que los textos, o más bien la forma como estaba escribiendo Gauss, era más bien un discurso ontológico académico. Esto le da un giro bastante interesante, digamos, no solamente porque, digamos, con José Gauss empieza a academizar, ¿no? Vamos a decirlo así, a profesionalizar la figura profesionalizar en el sentido de que las técnicas se vuelven más académicas, ¿no? Del filósofo en México, ¿no? Desde los 50 para acá, sino también este interés de pensarlo ontológicamente, ¿no? Lo tecnológico pensado ontológicamente. ¿De dónde le viene esto? Pues obviamente de Heidegger, ¿sí? Leyó a Heidegger y leyó la discusión que tiene Heidegger con lo que él llama la cibernética, ¿vale? ¿Sí? Y entonces hace varios textos y él discute lo que llama el imperio de la técnica. El imperio de la técnica es la tecnocracia, ¿sí? Y la ciencia moderna. Y esto entendido como afán de poder y dominación. Y su ejemplo máximo de lo técnico son los vehículos, ¿sí? Porque dice, impresionan a la máquina, impresionan a la masa. La masa está impresionada por los vehículos, pero él piensa que el vehículo es como la caracterización ontológica de la técnica moderna, ¿sí? Por eso distingue Homo faber de Homo viator, ¿no? Vamos, la técnica entendida ontológicamente de manera adecuada tendría que ser, tendría que determinarse para la fabricación. De alguna manera tenía que convertirse en herramienta, ¿sí? Está repitiendo ciertos argumentos que están en Samuel Ramos, pero lo está volviendo ontológicos, ¿sí? La técnica tiene que servir como un instrumento para lo humano, pero no, la técnica moderna tiene tanto poder y ha imperado, o como dice Heidegger, tiene la presidencia del mundo por el poder que ha desembocado y que este poder impresiona a las masas, impresiona en términos de pues, cuando te quedas embobado viendo un avión, ¿no? Un poco es esta la idea, ¿vale? Y él dice que esto ha producido la mecanización del hombre, ¿sí? ¿Vale? Y lo humano se ha anulado hacia lo marginal, ¿sí? Y se ha reducido los movimientos del hombre a movimientos maquinales, ¿vale? Esto está impregnado de todo un discurso ontológico bastante interesante, ¿sí? Y dice esto bien bonito, para servirnos de las máquinas, nosotros nos mecanizamos. Esto es súper interesante porque él sí está tratando de entender que las máquinas sí tienen efecto sobre nosotros, ¿sí? Los trata de analizar. No lo supone como Samuel Ramos, ¿sí? O no lo problematiza como Leopoldo Sea. Él está afirmando que hay un problema sobre eso. Un problema ontológico lo trata de explicar, ¿sí? Ok. Y dice que maquinar es una ocupación del demonio. Esto es muy bonito. ¿Qué significa? ¿No? Que de alguna manera con la máquina, los seres humanos, dice, quiere gobernar a Dios. Pero esta es la caracterización, vamos, del imperio de la técnica, como un lugar donde los seres humanos se automatizan y se mecanizan. Esto, ¿por qué lo está pensando así Gauss? De nuevo, es por una discusión con lo que se va a llamar la cibernética, ¿vale? Heidegger discutió con Norbert Wiener, ¿no? No sé si Wiener se enteró, ¿vale? No estoy seguro que se haya enterado,
pero con cierta, lo que ahora llamamos nosotros tecnocracia, ¿no? Están basados en principios cibernéticos de organizaciones y de construcción de máquinas. Por ejemplo, si ustedes tienen un amigo programador o han trabajado en alguna de esas cosas, los principios con los que se trabaja en la producción de máquinas informáticas son los de la cibernética, ¿vale? Y Heidegger está discutiendo esto y está tratando de contraponerse a ello. José Gauss lo va a hacer, ¿sí? Va a seguir a Heidegger para tratar de discutir este tipo de cosas, ¿vale? Ya nos faltan dos, un poquito para caracterizar. La diferencia que vamos a encontrar aquí es que, ahorita lo vamos a revisar, es que a partir de Gauss se empieza o se busca discutir realmente lo tecnológico como tecnológico, ¿sí? Se le empieza a dar un valor conceptual. Y lo vamos a ver en uno de sus alumnos, en Emilio Uranga. Si ustedes no han leído a Emilio Uranga, en verdad tienen que leerlo, ¿no? En verdad es muy bueno. Y Uranga tiene un artículo, ¿no? De revista, ¿no? Que se llama Aguja, está basado en un poema de López Velarde. Se los paso, no lo tengo ahorita digamos, a la mano, pero él en ese texto está tratando de entender cómo la técnica le quita la vida al ser vivo. La vida como esta capacidad de producción, ¿no? De creación. De hecho, él comienza con una anécdota donde él es estudiante de ciencias y meten a una, ¿cómo se llama? Una campana de esas donde le sacan el aire, ¿no? Meten un pájaro y el pájaro muere, ¿no? Porque le sacan el aire y el pajarito muere. Pero meten una maquinita de esas que hacen música, ¿sí? Y le van sacando el aire y se desaparece la música. Pero le van metiendo el aire, el pájaro no revive. Pero si le siguen metiendo el aire a esta, digamos, campana, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, ¿vale? La campana, la música, dice él, revive. ¿Y cómo revive? Pues revive por la técnica. Dices, a ver, espérame, ¿sí? Si Heidegger dice tal cosa, Gauss dice tal cosa, pero ¿por qué la técnica permite que reviva lo cultural? Uh-huh. Y entonces empieza la discusión mucho más fuerte, ¿sí? Y entonces es un artículo de revista, es un discurso técnico estético, porque él lo que va a introducir es una parte estética, una estética ontológica, bastante interesante, ¿sí? Para hacer una valoración cultural de una transformación tecnológica, ¿vale? ¿Cuál es la valoración tecnológica? La reproducción de la música. Lo que se va a fijar Uranga en oposición a lo que se fija Gauss, que también se fijó Vicente Lombardo Toledano con la reproducción de la música, pero no, digamos, no la apunté, ¿no? Que es un problema estético, un problema cultural, ¿no? Es decir, si tiene un valor cultural, si tiene un valor espiritual, la música que producen las máquinas, ¿no? Que es un poco la discusión con el rock y el reggaetón. O la música electrónica. La música electrónica no tiene alma y no, ¿sí? Porque nomás oprimes un botón, ¿no? No tiene vida, no tiene virtud. En cambio, el rock, como, ¿no? Los rockeros se pasan años tocando la guitarra, ahí hay vida, virtuosismo ¿vale? Es esta discusión, pero entendida mucho más elaborada, ¿no? Y entonces, lo que va a hacer Uranga es fijarse que hay como una sobrevida, ¿vale? En lo tecnológico, ¿vale? Hay un revivir, que la distinción entre muerte y vida como que se pone en cuestión, ¿sí? Entonces, incluso entendiendo entendiendo la vida como a partir de sus condiciones materiales de producción. Esto es bien interesante. Entonces, la tecnología lo va a caracterizar él, es como técnicas y procedimientos de reanimación. ¿Sí? Es como, imagínense, se graban, nos grabamos en una conferencia, nos morimos, y después de muchos años vienen y nos ven a nosotros en la conferencia. ¿Qué tipo de vida es eso? ¿Eso es vida? ¿Sí? Vamos,
hay una discusión sobre lo anímico, la reproducción de lo vital, ¿no? Es decir, si yo doy una gran ponencia y determina el sentido de lo cultural para la posteridad y me graban, ¿vale? Se pierde ahí el poder de mis palabras, el poder de mis propuestas culturales y para lo humano. Sí, es una discusión que también atañe al arte digital, ¿vale? Entonces, por lo menos está interesante esta caracterización porque en oposición a la que tiene Gauss, que es como esta idea de el Homo Viator, ¿no? Como la mecanización del hombre, ¿no? La anulación de lo humano, ¿no? Está esta idea del revivir, ¿no? De la reanimación en la técnica. Y entonces se mete en unas discusiones bien interesantes sobre la crueldad, que no voy a señalar aquí, ¿no? Pero que tiene que ver con que si uno revisa la historia del arte, la producción de una obra artística causaba mucho dolor, había mucha crueldad en la producción de las obras. Y normalmente con la aparición de la tecnología más contemporánea, esa capacidad de producir reduce su capacidad de producir dolor. Es algo que toma de Nietzsche, ¿no? Sobre todo la genealogía de la moral. Y creo que tiene razón ahí. A ver, sería como más así la idea. ¿Alguien ha aprendido a tocar algún instrumento? Para aprender a tocar un instrumento, vamos, te tardas años, te duele, pues hay sufrimiento, ¿no? Y las formas de aprenderlo es disciplina férrea, ¿vale? Y crueldad del profesor sobre ti, ¿vale? Y normalmente, para hacer música electrónica, pues digamos, tienes que aprender, ¿no? Pero es como, pues la produces, sí, y ya, eres genio, ¿no? Como Kanye West, ¿vale? O sea, ¿vale? Ahí hay una discusión interesante en relación con lo tecnológico, ¿no? Y con el cambio de sentido en la producción de los objetos artísticos, ¿no? Y de la cultura en general, ¿vale? Y un poco esta idea de que en redes sociales todos son débiles, que no quieren que los toquen y no quieren discutir, tiene un resabio de esta discusión conceptual, ¿vale? Por último, Enrique Dussel, que no lo terminamos de ver, ¿vale? Pero que en este semestre quisiera que lo revisáramos. Y en este texto son apuntes, son introducciones a textos, se llama el cuaderno tecnológico económico, no recuerdo, vamos, perdón, ahorita la memoria se me va, ¿no? Y lo que hace ahí Dussel es impresionante porque hace un análisis histórico conceptual de estos apuntes, de este cuaderno de apuntes de Marx, ¿vale? Y empieza, digo, no es el primero, hay otros antecesores a él, ¿no? Donde empieza a pensar el capitalismo como una tecnología. Y esto que después se va a llamar la subsunción real, ¿vale? Y entonces, digamos, para Dussel, solamente si entiendes el capitalismo en términos tecnológicos puedes entender cómo se instauró en nuestro mundo. Esto es importante, ¿vale? Cómo se instauró en nuestro mundo el capital, cómo nos volvimos capitalistas, solamente si lo entendemos en términos tecnológicos. Vamos, llegamos hasta ese punto, ¿eh? No avanzamos mucho más el semestre próximo. Y entonces, solamente quería señalarles son como pequeñas conclusiones que están al final del apunte, ¿no? Y para tratar de hacer esta distinción en el pensamiento y que el parteaguas es Gauss, ¿no? Por lo menos en esta línea que revisamos, ¿no? Y hacemos estas distinciones, ¿vale? Antes de Gauss, lo hago así por comodidad, antes de los textos de Gauss, se pensaba lo tecnológico a partir de una noción de época de las máquinas, y esta época de las máquinas estaba vinculado
a unas nociones de maquinismo, automatismo y mecanización de la existencia de lo humano. Y entonces se hacía una distinción entre cultura y civilización, entre espiritual y lo maquínico, ¿vale? Y entonces la tecnología se concibe en términos de grandes máquinas que organizan y modifican lo material y el medio ambiente, ¿sí? Están pensando en verdad en vamos, ¿cómo les llaman? Termoeléctricas. Están pensando en, en carreteras, están pensando en aviones, ¿vale? Estos grandes máquinas que reconfiguran el espacio natural, ¿sí? El medio ambiente, reconfiguran lo social, ¿sí? Pero en términos de las relaciones y de las construcciones ahí, ¿vale? Como un poco arquitectónicamente, ¿sí? Y no se concibe lo tecnológico en términos de modificación de las relaciones, perdón, en términos de la conformación de las individualidades. Esto es importante, como que para ellos no tiene un efecto en los individuos lo tecnológico, pero tampoco en este tipo de discursos, tampoco en el sentido de las relaciones políticas, porque el único problema que tienen es si nosotros nos volvemos instrumentos de la máquina o la máquina nos vuelve instrumentos, ¿sí? Digamos, es una forma de conceptualización en verdad que viene desde el siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX. A partir del siglo XX empiezan otro tipo de caracterizaciones, otro tipo de pensamiento sobre lo tecnológico. ¿Cuál fue esa ruptura? En verdad, las tecnologías computacionales, ¿no? Las computadoras, la cibernética, la teoría de la información, empieza a abrir una nueva concepción de entender lo tecnológico. Y entonces se concibe esto tecnológico en términos de procedimientos de producción y reproducción culturales o estéticos, ¿sí? ¿Vale? Walter Benjamin, en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, por eso está pensando la fotografía, si alguien de ustedes lo ha leído, la diferencia entre la fotografía y la pintura, ¿vale? Es este paso de cierta manera. Y entonces lo tecnológico en esta otra forma de concebirlo se empieza a entender como efecto sobre las relaciones políticas, culturales y subjetivas. Aquí ya se carga o se concibe que lo tecnológico tiene un efecto sobre nosotros. Y entonces el problema es la valoración de estos efectos, ¿no? Un poco como lo que hemos señalado, como en la bioética. ¿Qué efectos tiene lo tecnológico sobre la vida? ¿Qué efectos tiene lo tecnológico sobre la política? Leon Olivet discutió mucho de esta manera, ¿sí? Y por otro lado, se empieza a entender lo tecnológico como producción y reproducción de lo humano, un poco como Dussel, ¿no? Que el capitalismo, que tiene que ver con la producción de lo humano en la modernidad, ¿no? Tiene un carácter tecnológico. Y entonces se empieza a cargar la tecnología de un poder de conformación y de reproducción de lo humano. Sí, esto es importante, ¿vale? Quisiera terminar aquí con la exposición.